Hola, ¿qué tal? Buen día. Yo soy la doctora Miriam Gagiola Hernández, residente de cirugía cardiotorácica del Instituto Nacional de Cardiología, el doctor Ignacio Chávez. El día de hoy hablaremos sobre el procedimiento Cox-Maze. Hablando sobre la fibrilación auricular, tenemos que es una taquiarritmia supraventricular con activación eléctrica auricular descoordinada y consecuentemente una contracción auricular ineficiente. Tiene como características intervalos RR completamente irregulares, ausencia de ondas P identificables y repetidas y una activación auricular irregular. La fibrilación auricular es la arritmia más común en todo el mundo. Está asociada con un aumento en la mortalidad de 1.5 a 1.9 veces. Aumenta el riesgo de EBC hasta 5 veces y hasta 17 veces cuando es de origen valvular. Causa el 15 al 20% de los EBC isquémicos y 48% de los pacientes con patología valvular mitral presentan fibrilación auricular persistente de larga evolución. Se considera que hay 89,000 casos nuevos por año de pacientes diagnosticados con fibrilación auricular, de los cuales 6% de ellos son mayores de 65 años. Como vemos en esta gráfica, se estima que habrá un aumento considerable en la prevalencia de FA en pacientes mayores de 65 años. En cuanto a los factores de riesgo para presentar fibrilación auricular, son muy variados. Podemos observar que afectan factores genéticos, la etnia, el sexo masculino, pacientes con insuficiencia cardíaca, enfermedad valvular, hipertensión arterial, enfermedad renal crónica, enfermedad coronaria, enfermedades inflamatorias, entre otras patologías. En cuanto a la clasificación de la fibrilación auricular, se distinguen 5 tipos de fibrilación auricular. La primera de ellas es la fibrilación auricular diagnosticada por primera vez, que es la que no ha sido diagnosticada antes, independientemente de la duración de la arritmia o la presencia y la gravedad de los síntomas relacionados. La fibrilación auricular paroxística es la que se revierte espontáneamente o con una intervención en los primeros 7 días. La fibrilación auricular persistente es la que se mantiene durante más de 7 días, incluidos los episodios que se terminan por cardioversión farmacológica o eléctrica tras más de 7 días. La fibrilación auricular persistente de larga duración es la que es continua más de un año tras adoptar una estrategia para el control del ritmo cardíaco. Y la fibrilación auricular permanente es en la que el paciente y el médico asumen la presencia de la fibrilación auricular y no se adoptan nuevas medidas para restaurar o mantener el ritmo sinusal. Se considera que la génesis de la fibrilación auricular es en base a gatillos disparadores localizados habitualmente en las venas pulmonares. El mantenimiento de esta está regulado por la existencia de uno o varios macrocircuitos de reentrada en una o en ambas aurículas. En cuanto al diagnóstico de la fibrilación auricular, se debe abordar a todos los pacientes con una historia médica completa, evaluando los síntomas de la fibrilación auricular, el patrón, si hay enfermedades concomitantes y la puntuación de Chat-Basque, un electrocardiograma de 12 derivaciones, laboratorios completos, así como un ecocardiograma transtorácico, para evaluar si existen valvulopatías cardíacas asociadas o trombos en la orejuela izquierda. En pacientes seleccionados se puede realizar una monitorización ambulatoria para evaluar el control adecuado de la frecuencia cardíaca y evaluar si los síntomas están asociados con recurrencias de la fibrilación auricular. Se puede realizar una TAC o resonancia magnética en pacientes en los que se sospeche de evento vascular cerebral y se debe de contar con un seguimiento estructurado para garantizar el tratamiento óptimo continuo.
Es importante el tratamiento integral en estos pacientes. El tratamiento actual es centrado, optimizando el tratamiento para la prevención de ictus, ya sea con anticoagulantes orales o lo que determine su médico tratante, el control de los síntomas y control de la frecuencia cardíaca o ritmo, así como de los factores de riesgo y comorbilidades. Es importante la formación y educación del paciente en el conocimiento de su enfermedad, así como la formación del personal sanitario. Manejo por equipos multidisciplinarios, integrados por el cardiólogo, enfermeros, familiares, el paciente, entre otros. Y de manera secundaria, otras subespecialidades, tales como la cirugía cardiotorácica, el neurólogo, el electrofisiólogo, entre otros. Aquí podemos observar el algoritmo recomendado por la Asociación Europea, donde se evalúan las tres líneas del tratamiento para la fibrilación auricular, desde los medicamentos betabloqueantes, la digoxina, amiodarona y la ablación quirúrgica. En cuanto a la ablación quirúrgica, para la fibrilación auricular sintomática en ausencia de enfermedad cardíaca estructural, refractaria a antiarrítmicos, de clase 1 o 2 o terapia percutánea, puede utilizarse como procedimiento primario, esto con una recomendación 2A. La ablación quirúrgica para la fibrilación auricular persistente sintomática o de larga duración es razonable como procedimiento primario, el procedimiento Cox-Maze, ya sea el tipo 3 o tipo 4, en comparación con el aislamiento de la vena pulmonar, con una recomendación 2A. La ablación quirúrgica no está recomendada para la fibrilación auricular sintomática en el contexto de la dilatación de las aurículas izquierdas de aproximadamente 4.5 centímetros o regurgitación mitral moderada o mayor. Esto con una recomendación 3C. Ya hablando como tal sobre el procedimiento Cox-Maze, es un procedimiento diseñado para eliminar la fibrilación auricular o el flutter. Está basado en el concepto de crear un laberinto o camino para el impulso eléctrico, desde el nodo sinusal hasta alcanzar el nodo auriculoventricular, pasando a través de todo el miocardio auricular. Se considera que es un procedimiento seguro, con una mortalidad operatoria menor al 1% y una eficacia de más del 90%. Como regla general, entre más completo el patrón de lesiones del laberinto, o sea, mayor sea el número de incisiones o líneas de quemadura, mayor es la tasa de éxito para la conclusión de la fibrilación auricular. La máxima prioridad es el cierre de la orejuela izquierda, esto para reducir el riesgo de accidente cerebrovascular tardío. En cuanto a la historia de este procedimiento, en 1980 se creó la primera terapia quirúrgica experimental para la fibrilación auricular. Aquí se desarrollaron varios procedimientos, incluyendo el aislamiento de la aurícula izquierda, la transección auricular, el procedimiento de corredor, el cual creó una vía desde el nodo sinoauricular hasta el nodo auriculoventricular, pero no inervó el resto de las aurículas y por lo tanto los pacientes continuaron con fibrilación auricular. Estos procedimientos se abandonaron debido a su incapacidad para prevenir la fibrilación auricular y restaurar el ritmo sinusal normal. En 1987, James Cox introdujo clínicamente el procedimiento Cox-Maze, el cual ha ido evolucionando generando modificaciones en el procedimiento original. Este se realizó por primera vez en un paciente en el Hospital Burns de San Luis, en donde se formaban un conjunto de cicatrices que aislaban la arteria pulmonar, las venas y la aurícula izquierda posterior, y también circuitos macroreentrantes teóricamente interrumpidos que se cree que son los responsables de la fibrilación auricular. En el 2002 fue la última modificación del procedimiento de Cox-Maze, el cual fue numerado como tipo 4, en el que se utiliza radiofrecuencia bipolar y crioablación. Este reemplazó el método anterior de corte y sutura, que es el Cox-Maze tipo 3, reemplazando la mayoría de las incisiones con una combinación de radiofrecuencia bipolar y crioablación. Los objetivos principales de este procedimiento son la terminación o finalización de la fibrilación auricular, la restauración del ritmo sinusal normal,
Y como objetivo secundario se considera la exclusión de la orejuela izquierda, esto para prevenir los eventos vasculares cerebrales, así como la restauración del impulso auricular, mejorando el gasto cardíaco. Las indicaciones para realizar este procedimiento son para pacientes que van a ser sometidos a otro procedimiento quirúrgico cardíaco primario, pacientes con recidivas después de 2 o más ablaciones con catéter, pacientes que desarrollen intolerancia a los antiarrítmicos, fibrilación auricular con alto riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular o pacientes que tengan antecedentes de evento vascular previo o simplemente preferencias del paciente. En la valoración preoperatoria se debe realizar un electrocardiograma para documentar el ritmo de la fibrilación auricular, un ecocardiograma transtorácico para medir el tamaño del atrio izquierdo y valorar la funcionalidad de las válvulas. Se recomienda una tomografía para visualizar la anatomía de las venas pulmonares y el atrio izquierdo, así como identificar posibles trombos, estenosis de las venas pulmonares y la anatomía coronaria. Actualmente se distinguen 4 tipos de procedimientos de Cox-Maze. El Cox-Maze 1 se basa en innumerables incisiones en las aurículas izquierda y derecha, las cuales formaban un conjunto de cicatrices que aislaban la arteria pulmonar, las venas y la aurícula izquierda posterior. Sin embargo, esto resultó en una disfunción auricular izquierda ocasional y una alta incidencia de implantación de marcapasos debido a la incapacidad de generar una respuesta adecuada del nodo sinusal y otras formas de estrés, motivo por el cual se iniciaron modificaciones al procedimiento. En el Cox-Maze 2, la triotomía transversal del techo de la aurícula izquierda se reubicó en la pared posterior para mejorar la conducción intraauricular. El procedimiento Cox-Maze 3 se considera que es el original, descrito como corte y sutura, el cual se convirtió en el estándar de oro para el manejo de los pacientes con fibrilación auricular. En este se realiza una incisión septal posterior al orificio de la vena cava superior, mejorando la exposición de la aurícula izquierda, mejorando el transporte auricular a largo plazo y la función del nodo sinusal. Tiene la particularidad de ejercer un efecto reductivo en el tamaño total de ambas aurículas, principalmente en la aurícula izquierda. El Cox-Maze 3 completo debe seguir un patrón biauricular. Una parte clave en esta cirugía es que las incisiones quirúrgicas o líneas de quemadura no deben de ir separadas a una distancia superior a 5 centímetros. Además, el procedimiento incluye el aislamiento de las venas pulmonares como parte fundamental de la técnica quirúrgica. El procedimiento Cox-Maze tipo 4 utiliza dispositivos de ablación con radiofrecuencia, cual es una técnicamente más fácil, más rápido y más adaptable a enfoques mínimamente invasivos. Sin embargo, con la radiofrecuencia bipolar, el bloqueo conductivo de los macrocircuitos de reentrada está confinado a la fibrosis generada por la quemadura, la cual no siempre es inmediata. Casi el 40% de la área de la quemadura está dada por edema en lugar de necrosis tisular. Estas áreas de edema, al resolverse y desaparecer, pudieran generar hendiduras eléctricas en las mismas líneas de quemadura que pueden originar recidivas de la fibrilación auricular por reentrada a estos niveles. En cuanto a la técnica quirúrgica del Cox-Maze 3, se realiza mediante una esternotomía estándar. Se disecan la vena cava superior y la vena cava inferior y se realiza una canulación bicaval. Después del inicio del bypass cardiopulmonar normotérmico, ambos conjuntos de venas pulmonares se disecan de forma roma, se movilizan y se rodean con cintas umbilicales. Posteriormente se realiza la liberación de las venas pulmonares derecha e izquierda
y se mide el umbral de estas con pinzas bipolares. Se realiza criolesión en el anillo mitral por dentro y por fuera del seno coronario. Se realiza exclusión o resección de la orejuela izquierda y posteriormente se realiza una línea de corte y sutura en la base de la orejuela y la comunicación con las venas pulmonares. Luego, esto mismo se realiza en la línea intercava. Posteriormente, se realiza una línea transversal en la parte baja de la aurícula derecha que se continúa por dentro hasta alcanzar el anillo tricuspidio y finalmente una línea hasta la punta de la orejuela derecha. En la técnica quirúrgica del Cox-Maze tipo 4, se puede realizar por esternotomía o minitoracotomía derecha mínimamente invasiva, en donde se reserva la esternotomía media para pacientes con enfermedad vascular periférica grave que impida la canulación femoral, pacientes con antecedentes de toracotomía derecha previa o disfunción ventricular izquierda grave, o también para pacientes con deformidad de la pared torácica, tales como un pectus excavatum. Posteriormente se diseca la vena cava superior y la vena cava inferior, realizando una canulación bicaval, al igual que en el Cox-Maze tipo 3. Igual posterior al inicio de la circulación extracorpórea, las venas pulmonares se disecan de forma roma, se movilizan y se rodean con síntomas umbilicales. En este procedimiento se replica el conjunto de lesiones del Cox-Maze 3, pero utilizando energía de radiofrecuencia bipolar y crioablación, esto para reemplazar la mayoría de las incisiones del Cox-Maze 3 de corte y sutura. Posteriormente, se coloca una pequeña sutura en bolsa de tabaco en la base del apéndice auricular derecho. Se crea una lesión de ablación a lo largo de la pared libre de la aurícula derecha a través de la cuerda en bolsa de tabaco que baja por el lado órtico de la orejuela auricular derecha. Se realiza una atriotomía derecha vertical que se extiende desde el tabique interauricular hacia el surco auriculoventricular cerca del margen libre del corazón, al menos a 2 centímetros de la ablación de la pared libre. Desde la cara inferior de la incisión, la pinza de ablación por radiofrecuencia se utiliza para crear líneas de ablación hasta la vena cava superior y hacia la vena cava inferior. Se utiliza una criosonda lineal para crear una línea de ablación endocárdica desde la cara superior de esta atriotomía hasta el anillo tricúspide en la posición de las 2 en punto. Todas las crioablaciones se realizan durante al menos 3 minutos. Luego, se inserta la criosonda lineal a través de la sutura en bolsa de tabaco previamente colocada y se crea una línea de ablación endocárdica hasta el anillo tricuspidio en posición de las 10 en punto. A continuación, se realiza la lesión auricular izquierda. Se retrae el corazón y se expone y se reseca la orejuela izquierda. La pinza bipolar de radiofrecuencia se utiliza para crear una lesión de conexión en la vena pulmonar inferior o superior izquierda, lo que sea más fácil. Luego, se sutura la orejuela izquierda en 2 capas con una sutura continua de polipropileno. Aquí el seno coronario está marcado con azul de metileno entre las circulaciones coronarias derecha e izquierda. Posteriormente, se realiza una triotomía izquierda estándar y se utiliza la pinza bipolar para crear lesiones en el techo y en el piso, desde las caras superior e inferior de la triotomía hasta las venas pulmonares superior e inferior izquierdas, respectivamente. En esta imagen podemos observar el conjunto de lesiones descritas anteriormente, esquematizadas, en donde se realiza la crioablación, las incisiones quirúrgicas y en donde se utiliza la radiofrecuencia bipolar. Se consideran 3 criterios requeridos para el éxito de las lesiones para el término de la fibrilación auricular, de los cuales cada lesión debe ser transmural en su totalidad. Cada lesión debe originarse o terminar en tejido que no es conductor de electricidad y se debe realizar la exclusión adecuada de toda la aurícula izquierda posterior. Un resultado satisfactorio con eficacia a largo plazo depende del aislamiento de todo el sector posterior de la orejuela izquierda.
Específicamente, se debe excluir eléctricamente mediante una línea de ablación circunferencial continua y totalmente transmural. Asimismo, se puede realizar el procedimiento Cox-Maze 4 asistido por robot, el cual es un procedimiento mínimamente invasivo que replica de forma fiable el conjunto de lesiones biauriculares del Cox-Maze 3 mediante la utilización de crioterma como única fuente de energía. El Cox-Maze tipo 4 criotérmico robótico se realiza en posición supina a través de una toracotomía lateral mínimamente invasiva con conservación de preservación de las costillas y músculos de aproximadamente 3 centímetros, facilitada por la ventilación monopulmonar y la circulación extracorpórea. Después de la triotomía izquierda, las lesiones se aplican según un protocolo específico usando una criosonda que utiliza óxido nitroso para crear una lesión transmural continua que bloquea permanentemente la transmisión neuronal a través del tejido auricular tratado. Las lesiones de la aurícula izquierda se crean con aplicaciones de 3 minutos de la criosonda. Cada lesión auricular tiene una duración de aproximadamente 2 minutos y una vez completadas todas las lesiones, la orejuela izquierda se oblecteará quirúrgicamente en todos los casos. En cuanto al manejo postoperatorio, se considera que la terapia antiarrítmica previamente utilizada en los pacientes debe continuarse hasta el día de la cirugía. La terapia anticoagulante debe suspenderse 2 días antes de la cirugía y se puede realizar puenteo con heparina subcutánea en pacientes con antecedentes de accidente cerebrovascular. Los factores pronósticos que se involucran en el resultado de este procedimiento se consideran que son el tamaño del atrio izquierdo, el tiempo de la evolución de la fibrilación auricular, la edad del paciente y los comórbidos presentados. En este artículo podemos observar la adecuada eficacia de estos procedimientos. En este estudio, que se realizó entre mayo del 2003 y marzo del 2018, 853 pacientes se sometieron a un Cox-Maze tipo 4 o tipo 3. Se realizó seguimiento de los pacientes hasta por 10 años y los resultados del ritmo se compararon en múltiples subgrupos. La mayoría de los pacientes, el 60%, tenían fibrilación auricular no paroxística. El 24% de los pacientes no habían respondido a al menos un tratamiento de ablación con catéter. Se utilizó monitorización prolongada en el 76% de los pacientes durante su seguimiento. La curación de la FA fue del 92%, 84% y 73% a 1, 5 y 10 años respectivamente. La recurrencia de la FA fue de 11, 23 y 35% a 1, 5 y 10 años respectivamente. Como ya comentamos anteriormente, la edad, la enfermedad vascular periférica, la FA no paroxística, el tamaño de la aurícula izquierda, la enfermedad temprana en el posoperatorio y la ausencia de ritmo sinusal al alta fueron los predictores de recurrencia a 10 años en el seguimiento. Entonces, este artículo concluye que el Cox-Maze tipo 4 tuvo una excelente eficacia a largo plazo para mantener el ritmo sinusal. Al final del seguimiento, los resultados del Cox-Maze 4 siguieron siendo superiores a los informados para la ablación con catéter y otras formas de ablación quirúrgica para la FA. El procedimiento Cox-Maze tipo 4 tuvo una eficacia excelente para mantener el ritmo sinusal durante los 10 años de seguimiento. Aquellos pacientes que permanecieron en un ritmo sinusal mejoraron la supervivencia a largo plazo en comparación con los que experimentaron alguna recurrencia de FA. Muchas gracias por su atención.